gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Isaac y a Beca. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Una visión diferente. Por Pervert Monster. 13. El diablo contra Dios, luchando por la familia. Siguiente. Hola a todos. Este es el arco de Skypiea, así que espero que lo disfruten. Combiné este capítulo con las demás partes para que el capítulo fuera más largo. ¿Por qué? Creo que me da algunos puntos épicos adicionales, que necesito mucho, y realmente me gustan los capítulos largos. Gracias a Totles20 por detectar mi error. Subí el capítulo 11 2 veces, pero ya está corregido. No soy el propietario de One Piece, ya que pertenece a Toei y Ichiro Oda. La mayoría de los sombreros de paja estaban tumbados en la cubierta. Los únicos que habían conseguido mantenerse de pie eran Luffy, Zoro y Robin. Acababan de superar la terrible experiencia con el arroyo No Cap. Ahora flotaban en una nube. La situación se tornó bastante agitada después de que Luffy y Robin llegaran a la casa de Cricket en Mont Blanc. Al parecer, los demás sombrero de paja encontraron a Cricket cuando emergía de su inmersión. Chopper le diagnosticó síndrome de compresión y lo estaban tratando cuando Masira y otro hombre mono llamado Shouhou, hermano de Masira, irrumpieron en la casa. Tras despertar Mont Blanc, Cricket, Luffy, Chopper y Usopp expresaron su deseo de ir a la isla del cielo. Cricket les dijo que era un sueño tonto, pero al final los ayudó. Admiraba su espíritu. Les habló de una legendaria campana dorada mencionada en el diario de su antepasado, Mont Blanc Norland, así como de la ciudad de oro que Norland había descubierto. Luffy quería ver esa campana dorada. Sonaba como una gran aventura. Todas las objeciones de Nami a esta isla del cielo desaparecieron cuando Cricket les habló de la ciudad de oro. Las tripulaciones piratas de Masira y Shouhou habían ayudado a preparar el Going Merry para el largo viaje que les esperaba. Los sombrero de paja salieron en busca de un pájaro del sur, un pájaro que siempre apuntaba hacia el sur. Lo necesitarían para regresar al lugar donde se encontraba el arroyo del ascenso. Los sombrero de paja atraparon al pájaro y el barco quedó terminado. Se dirigieron hacia el lugar previsto del arroyo No Cap y lograron alcanzarlo justo a tiempo. El hombre alto y extraño de pelo negro los había confrontado, pero vieron cómo su barco casi zozobraba. Eso sí que fue algo, dijo Robin mientras ayudaba a todos a levantarse. Gracias a las habilidades de Nami, lograron sobrevivir y llegar a la isla del cielo. No lo entiendo. ¿Cómo es que estamos flotando? Preguntó Usopp mientras se frotaba la barbilla. Simplemente no parecía posible estar flotando en una nube. Estamos encima de una nube. Claro que podemos flotar, dijo Luffy como si fuera algo obvio. Ignoró los gritos de que era imposible. Usopp había decidido averiguar de qué se trataba el mar celestial. Montó todo un espectáculo, atrayendo la atención de Luffy y Chopper antes de lanzarse de lleno a la acción. El resto de los sombrero de paja habían ignorado el espectáculo, pero estaban interesados en lo que Usopp pudiera descubrir. Luffy respiraba ruidosamente por alguna razón. Algunos de los otros miembros de la tripulación también tenían dificultad para respirar, pero no tanto como Luffy. Pasaron los minutos y Usopp no había vuelto a aparecer. Solo una idea, ¿pero un mar celestial tiene fondo marino? Preguntó Robin, mientras una gota de sudor le resbalaba por la mejilla. Los sombrero de paja se quedaron atónitos. Usopp. Gritó Luffy mientras saltaba sobre la barandilla, extendiendo su brazo hacia el mar celestial.
Parecía que este mar también era capaz de afectarle a él. Sigue extendiendo, Luffy. Gritó Robin mientras se cruzaba de brazos. Pero no sé si lo conseguiré. Déjamelo a mí. Formó ojos por todo el brazo de Luffy y comenzó a buscar. Robin luchaba. El mar también la estaba afectando. Finalmente, el brazo de Luffy alcanzó el fondo del mar celestial, que era solo aire. A pocos metros de distancia, se podía ver a Usopp llorando de miedo. 6 Fleur. 6 brazos brotaron del brazo extendido de Luffy y agarraron a Usopp. Bien. Lo tengo. Puedes atraerlo. Tenía que seguir concentrándose, pero apartó la mirada. Era demasiado agotador tener a tantas Ana activas. Al principio, parecía que Luffy lo estaba pasando bien, pero luego empezó a gruñir con esfuerzo. Los sonidos de su respiración agitada se hicieron más fuertes. Vamos, Luffy. Tú puedes. Gritaron todos los tripulantes, excepto Zoro y Robin, que solo observaban. Cuando Luffy logró levantar el brazo, también hizo aparecer a un invitado inesperado. Un pulpo gigante emergió y comenzó a agarrarse al Going Merry, tirando de él hacia adentro. Otro extraño pez con forma de serpiente lo siguió. Zoro se levantó de un salto, ignorando algunos de los gritos de sorpresa. Cortó uno de los tentáculos que se habían adherido al barco. Reventó como un globo y el resto del calamar se desinfló. Sanji saltó y golpeó la cabeza de la criatura mitad serpiente, mitad pez. Esta se desplomó sin oponer mucha resistencia. Luffy estaba a punto de hacer algo, pero su piel se había vuelto blanca. Se quedó allí de pie, en posición de combate, sin dejar de respirar con fuerza. ¿Qué clase de criaturas son estas? ¿Son comestibles? Preguntó Sanji al aterrizar de nuevo en el Going Merry. La criatura mitad pez, mitad serpiente se había adherido débilmente, sin causar ningún daño al barco. Usopp comenzó a gritar de dolor. ¿Qué pasa ahora, Usopp? ¿Qué es todo este alboroto? Le gritó Sanji. Había hecho una tontería y los había metido a todos en el lío. Esto estaba en mis pantalones. Sacó un pez plano y extraño. Tenía dientes muy afilados y un poco de sangre. Parecía que había mordido a Usopp varias veces. Ay, parece que nuestro día está lleno de problemas. Dijo Robin mientras le quitaba el pescado a Usopp. Usopp cayó al suelo, murmurando una y otra vez. La isla del cielo da miedo. Chopper fue a ver cómo estaba. Robin comenzó a discutir diversas teorías con Nami, Zoro y Chopper. Parecía que las criaturas de este lugar eran un poco diferentes. Luffy extendió las manos hacia Robin con una mirada hambrienta en el rostro. Ella sonrió y le dio el pescado. Nami no se había dado cuenta porque estaba mirando el otro pez, que era más grande. Oh. Esto está buenísimo. Dijo Luffy mientras parecía que le goteaba sangre blanca de la boca. Oye. Todavía no habíamos terminado. Gritó Nami mientras golpeaba a Luffy en la cabeza. Él no pareció darse cuenta y siguió comiendo. Robin recordó una pregunta que había hecho antes. ¿Doctor Kun? Preguntó ella. Sanji tomó lo poco que quedaba del pescado y lo cocinó. Le dio un poco a Nami y ella se olvidó de su enfado. El pescado estaba realmente delicioso. Frían también al grandulón. Dijo Luffy. Sanji siempre lograba que las cosas supieran mejor. Sí, Robin. ¿En qué puedo ayudarte? Chopper había estado revisando a Usopp para ver si tenía alguna herida grave, pero por suerte, no había sufrido daños graves. He estado pensando en algo sobre Luffy. Se giró para mirar a Luffy, que se había impacientado un poco y ya estaba devorando la cara del otro pez. Parece que come la comida cruda. Me preocupa que pueda contraer enfermedades o parásitos por hacerlo. Chopper le puso una pezuña en la barbilla, algo que Robin adoraba en silencio. Eso sí que es preocupante. Siempre parece tener hambre. Chopper no se había planteado esa pregunta antes. Nunca fue bueno preguntarse sobre los hábitos alimenticios de Luffy. Si pudiera realizar algunas pruebas, tal vez podría averiguar algo, dijo con cierta firmeza. En realidad, no había mucho que pudiera hacer. No tenían laboratorio, ni sala estéril, ni nada. Lo máximo que podía hacer era tomar una muestra de sangre y analizarla. Sanji había tomado partes del pez más grande con la ayuda de Zoro. Le dijeron a Luffy que se portara bien y se sentara en la cubierta. Chopper se acercó sigilosamente a Luffy y le clavó una aguja. ¡Ay! Oye, Chopper. Eso me sorprendió.
Luffy murmuró un poco mientras se frotaba el brazo. Lo siento, Luffy. Solo necesitaba algo. Chopper tenía que sorprenderlo. Anteriormente, cuando tomaba muestras de sangre para analizarlas y ver si podía fabricar bolas rumble para los otros dos consumidores de frutas del diablo, descubrió que a Luffy no le gustaban mucho las agujas. Lo había aprendido de la manera más dolorosa. Se podía oír un zumbido agudo en el aire. Todos miraron a su alrededor buscando la fuente del misterioso ruido cuando, de repente, apareció este hombre sobre el Going Merry. Llevaba una máscara extraña, unos patines de aspecto raro y blandía algo que parecía una bazuca. Le dio una patada a Sanji y rebotó contra Zoro. El hombre estaba a punto de atropellar a Chopper, pero descubrió que un brazo blanco le había bloqueado los patines. Miró a su alrededor y vio una enorme boca llena de dientes a punto de morderle la pierna, así que saltó y aterrizó sobre la barandilla del Going Merry. Zoro y Sanji comenzaban a incorporarse, pero parecían tener dificultades para respirar. Luffy seguía jadeando ruidosamente. Inhalaba bocanadas de aire, pero parecía que nunca era suficiente. El hombre saltó del Going Merry, rompiendo la barandilla, y les apuntó con su arma. «Os rechazaré», les gritó mientras su arma estaba a punto de disparar. Luffy estaba preparado para extender el brazo y agarrar al extraño atacante, pero un caballero montado en un extraño pájaro rosa derribó al hombre al mar celestial. ¿Quién es ahora? Nami sacó el Climact. Aunque fuera prácticamente inútil, quería poder defenderse. El caballero aterrizó en la cubierta del Going Merry. «Soy un caballero del cielo, Gunfire», exclamó mientras comenzaba a observar a los sombreros de paja. Parece que el hombre se ha retirado. Gunfire se volvió hacia los jadeantes sombreros de paja. «¿Estoy en lo cierto al suponer que todos ustedes son de los mares azules?» Zoro y Sanji ya estaban de pie, pero se habían arrodillado. Luffy estaba encorvado y jadeando ruidosamente. Usopp intentaba ayudarlo a respirar. Parecía que Gunfire había llegado justo a tiempo. Gunfire procedió a contarles todo sobre el Mar Blanco y el Mar Blanco Blanco. La zona en la que se encontraban, el Mar Blanco, está a 7000 metros sobre los mares azules, mientras que el Mar Blanco Blanco está a 10.000 metros sobre los mares azules. Les dio un silbato para que pudieran llamarlo. La primera vez que lo llamaran sería gratis, mientras que las siguientes costarían 50.000 Extol. Los sombreros de paja no tenían ni idea de qué era el Extol. Usopp y Chopper se pelearon por quién debía tener el silbato, pues ambos afirmaban ser el miembro más débil de los piratas del sombrero de paja. Nami decidió que el silbato se quedaría en el mástil, por si acaso alguien necesitaba ayuda para proteger el Going Merry. ¿Están bien los tres? Chopper había estado examinando a todos desde que Nami decidió qué hacer con el silbato. Luffy, Zoro y Sanji fueron los más afectados, ya que sus cuerpos necesitaban más oxígeno debido a su inmensa fuerza física. Luffy seguía jadeando con dificultad. Esta zona era delicada para él, ya que su cuerpo necesitaba mucho oxígeno. Zoro y Sanji mejoraban poco a poco, pero Luffy seguía igual. «Estaremos bien», dijo Zoro, mirando a Luffy. «¿Puedes hacer algo por él, Chopper?» «Me temo que no tengo nada que pueda mejorarlo ahora mismo». Chopper dejó de examinar a Luffy, le dio unas palmaditas en el brazo con expresión preocupada. Luffy seguía poseído por un demonio. Su rostro y su cuerpo se habían transformado. Sus ojos negros miraban fijamente al lugar donde antes había estado aquel hombre. Estaba preocupando a los sombreros de paja. Normalmente, ahora estaría tranquilo, pero parecía que tardaría un tiempo en reaccionar. Robin se había alejado un poco de él. La sensación que experimentaba era más intensa que nunca. Le resultaba un poco abrumadora. Gunfire no les había contado nada sobre la zona, así que navegaron con el Going Merry por el Mar Blanco. Finalmente, divisaron una estructura parecida a una puerta con la inscripción Puerta del Cielo. Llegaron y una anciana los estaba esperando. Tras tomarles una foto a los sombreros de paja, les preguntó si eran 7 personas las que querían subir, pero luego cambió la cifra a 5. Una figura parecía un reno y la otra, una estatua. Les pidió dinero para pagar un peaje, pero dejó claro que no los detendría, así que los sombreros de paja siguieron su camino sin pagar. Habían llegado al Mar Blanco Blanco. Unos camarones los habían llevado a bordo. Había un letrero que decía Godland Skypeia. Todos los sombreros de paja, excepto Luffy, estaban atónitos. Era la primera vez que visitaban un lugar así. Se acercaron a la isla.
Las nubes parecían formar la base Ata Esquipiea. ¡Oh! ¡Qué calor hace! Exclamó Usopp mientras saltaba y corría por la isla de nubes. La isla del cielo es genial. Chopper chilló de alegría. La nube era tan suave, esponjosa y cálida. Le encantó. Sanji saltó al mar. Tenía curiosidad por ver qué peces podía encontrar entre las nubes. Nami saltó y corrió hacia donde estaba Usopp. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de vacaciones en la playa. Zoro echó el ancla a la isla de nubes. Pareció hundirse un poco, pero la nube era lo suficientemente estable como para sostener al Going Merry. Miró a Robin, que estaba de pie cerca. Ella miraba a Luffy con expresión preocupada. ¿Vas a ir a la isla?, le preguntó Zoro. Él también estaba preocupado por Luffy, pero necesitaba asegurarse de que todos los demás estuvieran bien. Ella no le respondió durante un rato. Llegaré en un rato. Quiero asegurarme de que esté bien. Caminó hacia Luffy, a pesar de que esa sensación se hacía más fuerte con cada paso. Fuera cual fuese esa sensación, estaba relacionada con su transformación. De acuerdo, dijo, dándose la vuelta para marcharse. Solo avísame si necesitas ayuda con él. Saltó al mar blanco que había debajo. Zoro pareció perder el equilibrio al aterrizar de cabeza, cuando su intención era aterrizar con los pies primero. Robin se acercó a Luffy. Seguía mirando fijamente hacia donde habría estado el hombre enmascarado. Luffy. ¿Estás bien? Ella le tocó el brazo. Una mano se extendió rápidamente, casi agarrándola por el cuello mientras Luffy se movía violentamente. Se detuvo justo antes de tocarla. Parecía que aún conservaba algo de consciencia. Si su demonio hubiera tenido el control, se habría transformado por completo. Robin no se movió. Luffy solía comportarse como un depredador, y alejarse de él podría provocar un ataque. Miró hacia la orilla. Al parecer, los demás habían encontrado a algunos nativos de la isla del cielo. Aquellas personas parecían ángeles, pues tenían alas en la espalda y un peinado peculiar que les daba la apariencia de tener dos antenas. Nami parecía estar cruzando el mar en una especie de moto. Daba la impresión de que se lo estaba pasando bien. Robin volvió a mirar a Luffy. Él seguía con la mano extendida, pero sus dedos ya no rodeaban su cuello. Había bajado un poco el brazo y la miraba fijamente, sin dejar de jadear. Luffy. Parece que los demás se están yendo. Los sombreros de paja se alejaban tierra adentro. Nami seguía en la moto. ¿Te gustaría ir? No se movió. Luffy simplemente se quedó allí parado. Pensando que tenía que hacer algo, Robin lo agarró del brazo y tiró. Luffy, para su sorpresa, la siguió. Ella lo apartó a un lado y saltó. Su brazo se había estirado, pero él también saltó. Se acercaron a los demás, y Robin esperaba que le contaran lo que estaba pasando. Nami se escondió detrás de un árbol. Acababa de ver un enorme rayo caer sobre alguien que le había suplicado ayuda. Navegaba en su barco por el mar blanco cuando se topó con una isla de árboles gigantescos. Le pareció bastante interesante. Hasta que ocurrió el asesinato. A Luffy le encantaría este lugar, pensó Nami. Luffy no debe enterarse de esto. Algunas personas habían aparecido. Incluso el hombre enmascarado que había atacado el Going Merry. Por suerte, logró esconderse antes de que alguien la viera. Acabamos de recibir un informe sobre 5 personas que han entrado ilegalmente en la propiedad. Nami escuchó su conversación. ¿Qué deberíamos hacer al respecto? ¿5 intrusos ilegales? ¿Se refiere a nosotros? Eso fue extraño, eran 7. A menos que ignoremos la rareza de Luffy y la de Chopper. Daba igual que fueran 5 o 7. Esta gente era peligrosa. Tenía que avisar al resto de la tripulación. Chopper salió de la cocina del Going Merry. Luffy y Robin aprendieron más sobre sus anfitriones, Komis y Pagaya, y sobre los misteriosos Wavers, que eran scooters que navegaban por el mar blanco. Chopper llevó a Luffy de vuelta al Going Merry para realizarle algunas pruebas. En su estado actual, parecía algo relajado, a pesar de su respiración. Acababa de analizar la sangre y el cuerpo de Luffy. Chopper llegó a una conclusión. Luffy era realmente raro. Luffy siguió a Chopper mientras este tiraba de su brazo. Regresaban con los demás. Estaban en la playa con Konis y Pagaya, la gente del cielo que habían conocido. Nami aún no había vuelto y Chopper empezaba a preocuparse. Oye, Chopper. ¿Cómo está Luffy?
Preguntó Sanji mientras observaba a Konis y Pagaya examinar el guaver roto que habían recuperado del galeón que cayó del cielo. Chopper miró a Sanji mientras se acercaba con Luffy. Robin estaba a cierta distancia observando el examen del guaver y Zoro estaba sentado en el suelo con Usopp. Parecía que estaban comiendo algo. Él está bien, respondió Chopper, su cuerpo está teniendo problemas para adaptarse a este lugar. ¿Sabes por qué es así, Chopper? Preguntó Usopp con la boca llena de comida. Aún así, Chopper pudo entenderlo. No, en realidad no. Su cuerpo es diferente al de un humano normal. Tiene que ver con que come una fruta del diablo. Puede que tenga una respuesta para todos ustedes, pero depende de por qué Luffy tiene problemas para adaptarse a este mar. Todos se volvieron hacia Robin, que estaba sentada en la arena. Parecía que estaba tratando de ordenar sus pensamientos. Chopper decidió explicarse lo mejor que pudo mientras se sentaba en la arena, cruzando los brazos, cerrando los ojos y bajando un poco la cabeza. Bueno, el ritmo cardíaco de Luffy es mucho más alto que el de un humano normal. Eso significa que necesita más oxígeno. Además dijo mirando a Robin, parece que su cuerpo también es mucho más resistente. Todo en su cuerpo es más fuerte que el de un humano normal, y no creo que los parásitos puedan vivir en él, ya que está hecho de goma. Las enfermedades tampoco afectan mucho a Luffy por la misma razón. Su cuerpo es naturalmente lo suficientemente fuerte como para combatir a la mayoría de los intrusos microscópicos. Robin le sonrió a Chopper. Gracias, Dr. Kun. Me daría mucha pena que Luffy muriera inesperadamente a causa de un parásito que le atravesara el pecho. Usopp se quedó horrorizado ante la imagen mental que eso le produjo. Oye. Robin. No digas esas cosas. Se estremeció, eso suena aterrador. Ella simplemente se rió. Ahora, tal vez pueda explicar por qué Luffy está en ese estado. Esto acaparó toda la atención de los sombrero de paja. No se percataron de que Konis y Pagaya estaban hablando con unos hombres vestidos de blanco, con ropa de estilo militar. Parece que está manifestando a su demonio, pero supongo que se trata más bien de un mecanismo de autopreservación. Ante la falta de aire, debe sentir que se asfixia, lo que provocaría que su demonio intentara preservar su vida. Eso no explica realmente por qué es así, dijo Zoro mientras se frotaba la barbilla. ¿Por qué este demonio saldría a preservar su vida? ¿Por qué no deja morir a Luffy? Puede que fuera un pensamiento morboso, pero Zoro no sabía mucho sobre ese demonio del que Robin no dejaba de hablar. Robin hizo una pausa y luego esbozó una leve mueca. Sinceramente, no sé mucho sobre todo esto, solo algunos datos que he recopilado de quienes saben más que yo. El diablo puede provenir de la fruta del diablo, pero adquiere rasgos de quien la come, así que, en cierto modo, el diablo es parte de Luffy. Hizo un gesto hacia Luffy, que estaba poseído por el demonio y seguía mirándolos fijamente, jadeando. Por lo que he podido averiguar, su cuerpo parece estar hecho de caucho natural. Tiene los dientes afilados y he notado que suele intentar comerse a sus enemigos. Eso sugiere que el hambre es algo que a Luffy le importa mucho. Se llevó una mano a la barbilla. Es violento y, a veces, parece incontrolable cuando se manifiesta. ¿Luffy les ha contado a alguno de ustedes sobre pesadillas o algo parecido? Usopp levantó la mano. Sí, una vez me dijo que no duerme mucho. Duerme unas 3 horas al día. Chopper jadeó. 3 horas. Eso no es suficiente para nadie. Es perjudicial para la salud. Me he dado cuenta de que él también hace eso, dijo Zoro, interviniendo. Siempre se encarga de la guardia. Al principio no le di mucha importancia, pero casi nunca duerme. Ya veo, Robin recopiló esta información y añadió la suya propia. Luffy debe haber tenido pesadillas terribles. Las instalaciones del gobierno mundial suelen dejar esa huella en sus víctimas. Sanji no tenía ni idea, pero decidió mantenerse al margen. Había notado las transformaciones de Luffy, pero todo aquello de los demonios y el hecho de que Luffy no durmiera le resultaba incomprensible. Entonces comenzó Sanji, si hay demonios en cada fruta del diablo, ¿ustedes dos han visto la suya? Les preguntó a Chopper y Robin. Chopper frunció el ceño y miró al suelo. Había visto algo, pero aún no estaba seguro de qué era. Los demonios normalmente no se manifiestan, respondió Robin. ¿Por qué no? Parece que Luffy lo hace todos los días. Luffy es un caso especial. Robin empezó a notar que Konis y Pagaya se acercaban. Parecía que pronto habría problemas.
Las frutas del diablo se fortalecen con la fuerza de voluntad de quien las posee, pero su manifestación está determinada por la fuerza de su mente. Ah, eso lo explica. Luffy es un cabrón testarudo y obstinado, y además es estúpido. Por lo tanto, tiene un gran poder, pero no el suficiente control para contenerlo. En cierto modo, Luffy es la persona más obstinada que conozco. Pero como tú y Chopper sois un poco más fuertes en el departamento de inteligencia, ¿vuestros demonios no se manifiestan? Robin sonrió. Puede que el Dr. Kun y yo seamos capaces de controlarnos un poco más que Luffy, pero la transformación no tiene nada que ver con la inteligencia. Luffy es muy apasionado y a veces se deja llevar por esa pasión. Recordaba cómo reaccionaba Luffy ante ciertas situaciones en las que había demostrado tanta pasión. Era un tipo realmente imprudente, pero tenía buen corazón. Los hombres vestidos de blanco se acercaron a ellos. Dijeron que los sombrero de paja habían cometido el delito de entrar ilegalmente en Skypiea. Su castigo era pagar un peaje 10 veces mayor que el que habían ignorado. A lo lejos se podía ver a Nami. Les gritaba que no pelearan con los hombres, pero después de enterarse por Sanji, quien les gritó que tendrían que pagar el peaje 10 veces más caro, le estampó la vara en la cara a uno de los hombres vestidos de blanco. En él estaba en pleno momento en que algunos de sus súbditos leales le rendían culto cuando sintió que algo andaba terriblemente mal. Había aparecido hacía poco tiempo, pero ya era su mayor problema. 2 nuevas formas de vida habían surgido de la nada. La razón por la que eran tan problemáticas era su gran fuerza. Aquello parecía una gran bestia de destrucción. Podía sentir la furia que emanaba de la criatura. La otra era como una brisa fresca. Resultaba un poco agradable, pero la fuerza que contenía tenía el potencial de convertirse en una gran tormenta. Había intentado escuchar a las criaturas, con la intención de averiguar más, pero lo único que oía era una respiración profunda y agitada. Fue exasperante. Sintió que algunos de sus seguidores estaban cerca. Parecían no ser rival para el enfurecido, ya que cuando atacaron al grupo, el monstruo furioso los aniquiló. Fue más misericordioso de lo que esperaba. Dejó vivir a los débiles. El más tranquilo se alejó de la bestia furiosa. Parecía que habían abordado un barco cercano junto con otras personas. En él sonrió mientras mandaba llamar a un camarón super expreso para que le trajera la nave. Le interesaban esos seres. Quizás podrían entretenerlo un rato. Luffy tropezó al intentar mantenerse de pie en el pequeño bote llamado Karasumaru. Luffy, Usopp y Sanji acababan de partir hacia Upper Yard, la tierra donde vivía el dios Enel. Komis les había explicado que el camarón que se había llevado el Going Merry era un camarón super expreso, un animal controlado únicamente por Enel. También les dio el barco, Karasumaru, para que los llevara hasta allí. Tuvo la extraña sensación de que alguien había intentado mirarlos, pero no le importó demasiado. Luffy solo quería proteger a su familia de cualquiera que quisiera hacerles daño. Su respiración agitada disminuía. Ahora le resultaba más fácil respirar, pero aún respiraba un poco más rápido. Luffy aún recordaba a aquel hombre extraño que había atacado a Chopper. Ese hombre fue capaz de derrotar a Zoro y Sanji de un solo golpe. ¿Qué habría pasado si hubiera pateado a Chopper? Luffy no quería averiguarlo, así que impidió que el hombre lastimara a Chopper. Respirar era doloroso. No podía recuperar el aliento mientras miraba fijamente al atacante. El deseo de proteger a su familia era demasiado fuerte como para que pudiera descansar. Ese sentimiento seguía resonando con fuerza en el interior de Luffy. Protegería a su familia de cualquier cosa que representara una amenaza para ellos. Este dios, Enel, había cometido un trágico error. Un error por el que iba a pagar. El resto de los sombrero de paja estaban a bordo del Going Merry. Cerca de donde estaban atracados había algo que parecía un altar. Ya habían intuido que habían sido traídos allí por el dios Enel, pero Zoro no iba a esperar algo en lo que ni siquiera creía. Robin y Nami se habían ido con él, dejando a Chopper solo para que reparara el barco. Chopper había logrado reparar la mayor parte de los daños, pero no tenía experiencia como carpintero naval. Las modestas reparaciones no habían mejorado mucho el barco. Se había disculpado profusamente con el Going Merry por su trabajo chapucero. Chopper estaba sentado en la cubierta, con diversos suministros e ingredientes médicos extendidos frente a él. Preparar las bolas de ruido para los otros 2 consumidores de frutas del diablo había sido problemático, pero estaba seguro de que solo tenía que cambiar algunos ingredientes.
Al parecer, ambos eran del tipo paramecía, lo que simplificaba un poco las cosas. Se aseguró de codificar los medicamentos por colores. Luffy era más sensible a los medicamentos, así que tenía que usar menos cantidad. El traje de Robin iba a ser de color morado oscuro, mientras que el de Luffy iba a ser de color rojo ladrillo. Con suerte, esto les ayudará a dominar sus frutas del diablo. Quizás también les ayude a descubrir más sobre las frutas en sí. Zoro caminaba en la dirección que consideraba correcta. ¿A dónde crees que vas? Eso es volver al Going Merry. Nami le gritó por lo que parecía ser la sexta vez. Ella y Robin se estaban cambiando dentro del Going Merry cuando algo movió el barco. Nami se alegró de que el baño de mujeres estuviera lejos de los hombres. Se habría sentido muy avergonzada si alguno la hubiera visto caer sobre Robin. La tierra que había visto se llamaba el patio superior. Cuando llegó a la cubierta del Going Merry, vio que la tierra los rodeaba. En ese momento estaban en Upper Yard. Dios debía de querer algo de ellos. Zoro les había dicho a todos que iba a explorar, y Robin quería acompañarlo. Ambos parecían curiosos por la zona, y Robin también la convenció cuando mencionó que podrían encontrar muchos tesoros para reparar el Going Merry y que les sobrara algo. Maldita sea ella y sus manipulaciones. Se lamentó Nami mientras su mente estaba llena de pensamientos sobre tesoros. Habían abandonado el Going Merry y ahora caminaban hacia el inmenso bosque. Nami hizo que Zoro volviera al buen camino. A veces era demasiado problemático, pero tenía buenas intenciones. Zoro la había salvado de ser atravesada por el señor Uno en Alubarna. Lo siento, pero podrían continuar sin mí. Nami se giró y vio a Robin alejándose apresuradamente. ¿Qué? ¿A dónde vas, Robin? Preguntó Nami, con lágrimas comenzando a asomar en sus ojos. Robin fue de gran ayuda. Si hubiera tenido que arrastrar a Zoro ella sola, habría sido doloroso. Para ambos. Me temo que algo ha llamado mi atención. Robin les dio la espalda a los dos mientras desaparecía lentamente tras la vegetación de Upper Yard. Los veré en breve. No se preocupen por mí. Nami podía oír la sonrisa que Robin solía lucir, pero parecía forzada. Oh no, se fue. Ahora estoy atrapado contigo, murmuró Zoro. Le gustaba más la actitud de Robin que la de Nami. Ella no era tan mandona como Nami. Robin podía oír a Nami dándole una paliza a Zoro. Soltó una risita. Era gracioso cómo Nami haría los ánimos de los miembros más rebeldes de los sombrero de paja. Frunciendo el ceño mientras seguía caminando, se aseguró de estar lo suficientemente lejos de los otros dos. ¿Quién eres y por qué me sigues? Preguntó Robin, y sus palabras resonaron en el aire. Ah. ¿Te has fijado en mí? Un rayo cayó a tierra. Tras desaparecer el destello, un hombre permanecía de pie en el lugar donde había impactado. Tenía los lóbulos de las orejas muy largos. Eso fue lo primero que notó. Le llegaban hasta los hombros. Llevaba un pañuelo en la cabeza y un extraño juego de tambores a la espalda, cada uno con el mismo símbolo. Unos pantalones naranjas con una faja azul eran su única otra prenda. Pude sentir tu presencia hace un rato. Tienes un aura interesante, le dijo. Yo soy Dios. Mi nombre es Enel. ¿Sentido? Preguntó Robin. ¿Él tenía la misma habilidad que ella? Sí, poseo la habilidad llamada mantra. Soy capaz de percibir a cada ser vivo en mi tierra. Tú y otra persona me habéis intrigado. Comenzó a caminar hacia ella. Cada paso que él daba era un paso que ella daba hacia atrás. No lo quería cerca. Se sentía peligroso. A juzgar por el relámpago que había mostrado, Robin sospechaba una cosa. Este hombre había comido una fruta del diablo. Una logía. Has demostrado ser digna al fijarte en mí. Puedes ser una de mis seguidoras. No importaba hasta dónde fuera, él podría seguirla. Lo siento, Dios. Solo sigo a un hombre. Robin comenzó a cruzar los brazos. Parecía muy seguro de sí mismo. En él pensó que era un honor servirle. Ah. ¿Quién es ese hombre al que sigues? A él no le preocupaba que ella lo hubiera rechazado. Finalmente, comprendería que él era todopoderoso. Que no tenía más remedio que aceptar su generosa invitación. Mi capitán. ¿Te refieres a la abominación que sentí? ¿La que estaba llena de rabia? Él comenzó a reír. Ya. Al principio pensé que era un animal. ¿Es un hombre? Muy bien. Te demostraré que es un honor seguirme destruyendo a esta persona.
Unos brazos brotaron del suelo cerca de él, intentando agarrarle los tobillos, pero él simplemente los dejó atravesar su cuerpo, provocándoles una descarga eléctrica al hacerlo. Robin reprimió un grito. Tenía pequeñas marcas de quemaduras alrededor de las manos. Tú también tienes una habilidad. Aún más impresionante. Te estás superando cada vez más. Él se mantuvo tranquilo. No creía que ella pudiera representar una amenaza. Robin tuvo una idea, pero no estaba seguro de si funcionaría. Sus manos negras habían trabajado con Cocodrilo. ¿Trabajarían con este hombre? Corrió hacia él. Solo había una manera de averiguarlo. Él vio a la mujer corriendo hacia él. ¿Se habría rendido? No importa, pensó. Que vea lo inútil que es desafiar a Dios. Dejó de caminar hacia ella. ¿Para qué molestarse si ella iba a venir a él? A medida que ella se acercaba, él no se percató de las manos negras que brotaban cerca de sus tobillos y detrás de él. De repente, él sintió unas manos que le agarraban los tobillos y lo mantenían en el suelo. Unos brazos le habían brotado por detrás y lo habían empujado un poco hacia adelante, manteniéndolo en su sitio. Antes de que tuviera tiempo de pensar, Robin ya estaba sobre él, con el brazo izquierdo completamente negro. Él puso cara de sorpresa cuando sintió que Robin le aplicaba una llave al cuello, y los brazos que tenía detrás lo empujaron hacia el ataque. Había formado más brazos en su espalda para sostener y fortalecer su pierna izquierda mientras atacaba. Él tenía una expresión extraña y de asombro en el rostro. Antes de que los brazos desaparecieran de su espalda y lo dejaran caer al suelo, ella había pensado que era ridículo. Él se retorcía en el suelo, intentando recuperar el aliento. El brazo de Robin le había dejado una marca en el cuello. Un rayo había alcanzado su cuerpo, y cuando el destello desapareció, él ya no estaba. Robin se quedó allí jadeando. Normalmente no golpeaba a la gente con su propio cuerpo, pero en él parecía poseer la habilidad que ella conocía como Aki, a la que él llamaba mantra. Parecía lo suficientemente arrogante como para permitir que ella lo atacara con su propio brazo. Debió pensar que eso no afectaría su cuerpo veloz como el rayo. Robin sintió el golpe en su cuello. Seguramente le causó al menos algún daño. Cayó de rodillas. Haber usado tantos brazos negros la había agotado por completo. Robin se preguntaba si Zoro y Nami se estaban impacientando. Esperaba poder reunirse con ellos pronto. Eso, a menos que Dios decidiera castigarla por su ataque blasfemo contra su persona. Un rayo cayó a tierra en una zona alejada de la mujer llamada Robin. Él supo su nombre mientras ella caminaba con sus acompañantes. Él yacía en el suelo, su cuerpo se estaba regenerando. Esa mujer había logrado herirlo. Él era Dios. ¿Cómo pudo hacerlo? Se frotó el cuello mientras pensaba en su próximo movimiento. Ella tendría que pagar por su transgresión, pero él esperaría. Veamos qué tal le va en mi jueguito, pensó en él mientras se ponía de pie. No volvería a ser tomado por sorpresa. En él se aseguraría de ello. Sanji y Usopp tenían el miedo reflejado en sus rostros mientras caían por una cascada. Luffy parecía impasible. Aún estaba transformado. Seguían viajando en Kamasumaru. Llegaron a lo que parecía ser Upper Yard y se toparon con 4 puertas. En ellas había inscripciones que las describían como un tipo específico de juicio. Mientras caían hacia lo que parecía ser su perdición, Sanji pensó con rabia por qué había escuchado a Usopp. ¿Quién demonios querría someterse a una prueba de testículos? Eso era totalmente ridículo. El Kamasumaru causó un gran chapoteo al chocar contra las olas blancas. Seguían un rastro de extrañas esferas blancas flotando por todas partes. El Kamasumaru era lo suficientemente pequeño como para no chocar con ninguna, pero estas lo rodeaban de cerca. Flotaron por el sendero durante un rato. Las esferas movían lentamente por la zona. Usopp agarró uno de ellos y se lo arrojó a Luffy. Lo que nadie esperaba era que una serpiente saliera de allí intentando morder a Luffy. La golpeó lejos de él, enviándola directamente al agua turbia. Estas cosas tienen serpientes dentro, exclamó Sanji mientras miraba a su alrededor. Las esferas ahora eran peligrosas y había muchísimas. Otro se interponía en su camino y Sanji intentó patearlo antes de que lanzara serpientes hacia ellos. La esfera explotó y lanzó a los 3 por los aires fuera del barco. Luffy tomó a los otros 2 en uno de sus brazos y los alejó de las olas. Aterrizaron en tierra firme. ¡Oh!
¿No es divertido? Son orbes sorpresa. Gritó una voz por encima de ellos. Luffy pensó que sería divertido aplastarle la cabeza a esa voz. Chopper finalmente había perfeccionado uno para cada uno de sus compañeros usuarios de habilidades. Ya se habían completado una Rumble Ball roja y una morada. El silbato que Gunfire les había regalado a los sombrero de paja también colgaba de su cuello. Pensó que lo necesitaría si requería ayuda para defender el Going Merry. Miró a su alrededor y oyó un extraño silbido. Algo se estrelló a su lado. Un pájaro gigante y un hombre con una larga lanza que lo montaba se encontraban ahora frente a él. ¿Ah? ¿Eres el único sacrificio que hay que matar? Chopper sopló el silbato con todas sus fuerzas, con una expresión de pánico absoluto. Luffy, Usopp y Sanji volvían a montar en el Kamasumaru. Habían estado peleando con un sacerdote gordo que les disparaba unas extrañas bolas blancas. Fue una pelea dura, ya que de las bolas salían cosas al azar. Luffy intentó agarrar al hombre, pero este lo bloqueó con las bolas blancas. Luffy parecía incapaz de predecir cuál era segura para golpear y cuál no. Lograron vencerlo después de que Luffy descubriera accidentalmente cómo el hombre controlaba las bolas blancas. Las había conectado con un hilo y lo hacía girar. Luffy se agarró al hilo y alcanzó al hombre de las bolas, inmovilizándolo. Sanji lo remató con un concasé, estampándole la cabeza contra el suelo. El hombre parecía muerto, pero a los sombrero de paja no les importaba. Era demasiado molesto. Finalmente habían llegado al Going Merry. Justo a tiempo para ver al Caballero del Cielo, Gunfire, precipitarse al mar. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Gritó Sanji. Había otro hombre volando en un pájaro mucho más grande sobre el Going Merry. Podían ver que el barco ardía un poco. Parecía que había sido abandonado. No. Merry. Usopp intentó remar más rápido hacia el Kamasumaru. Observó cómo las llamas consumían lentamente el barco. Luffy había extendido su brazo hacia Merry, agarrándolo por el costado. Comenzó a tirar de ellos hacia adentro. El hombre se acercaba al Going Merry, con una lanza apuntando a algo en la cubierta. Los tres sombreros de paja vieron que Chopper seguía de bordo, que parte de su pelaje estaba chamuscado y que parecía herido. Luffy sintió cómo se paralizaba antes de que la rabia se apoderara de sus pensamientos. Luffy. Ve a ayudar a Chopper. Llegaremos pronto. Gritó Usopp mientras dejaba de remar y sacaba su tirachinas del bolsillo. Usopp disparó una estrella de plomo contra el hombre y observó cómo le impactaba en el costado de la cabeza. Parecía sorprendido, pero también parecía enfadado. El hombre estaba a punto de dirigirse hacia ellos, pero tuvo que esquivar a un Luffy enfurecido que se había lanzado a toda velocidad hacia él. No pudo esquivar la mano con la que Luffy lo agarró y fue arrojado del pájaro, volando hacia lo más profundo del bosque junto con Luffy. Sanji y Usopp corrieron hacia el Going Merry y subieron a bordo. Usopp comenzó a apagar los incendios que se habían iniciado. Chopper. Eres un Sanji. Salva a ese caballero. Por favor. Salva al Caballero del Cielo. Chopper le suplicó a Sanji entre lágrimas. Gunfire había salvado la vida de Chopper y del Going Merry. No quería dejar que muriera. Muy bien, Chopper. Intenta curarte. Sanji corrió hacia el costado del Going Merry y saltó, colocando su cuerpo en posición para zambullirse en el agua. Justo antes de que el mar blanco se adentrara en él, vio el brazo de Luffy todavía en el lugar donde había agarrado al hombre que estaba sobre el pájaro. El pájaro había alzado el vuelo. El brazo parecía estar fuertemente enrollado. Sanji esperaba que Luffy le diera su merecido. Zoro, Nami y Robin regresaban al Going Merry. Habían descubierto algo increíble. Skypiea era en realidad parte de Haya. Montblanc Norland había afirmado que la isla se había hundido bajo las olas del mar azul, pero en realidad se elevó hasta las nubes. Necesitaban regresar con Chopper. Este bosque era demasiado peligroso como para dejarlo solo. En el aire se podía oír un rugido atronador, familiar para todos. Oye. Zoro comenzó, ¿no es ese Luffy? Como si respondiera a su pregunta, algo se estrelló a pocos metros delante de ellos. En el cráter se podía ver a Luffy a un hombre extraño. Se podía ver un brazo extendiéndose desde la dirección de donde habían venido. Parecía que no solo se retorcía, sino que también se doblaba ligeramente. Un puñetazo que impactó contra el brazo ahora arqueado provino de la distancia.
Se estrelló contra el hombre y el brazo de Luffy comenzó a perforarlo. La sangre salpicó el aire mientras el hombre gritaba, pero no se le pudo oír por encima de los gruñidos de Luffy. Lo único en lo que podían pensar los otros tres era en lo inesperado de aquello, mientras los gritos del hombre se apagaban lentamente y Luffy permanecía de pie sobre el cadáver. Fuera lo que fuese lo que lo había enfadado, Zoro estaba dispuesto a apostar a que tenía algo que ver con Chopper. Todos. Vamos. Gritó Zoro mientras corría hacia Luffy. Lo agarró del brazo y Luffy lo miró con ojos monstruosos. Vamos, Luffy. No tiene sentido quedarse aquí parado. Tiró de Luffy en la dirección en la que creía que estaba el Going Merry. Tenían que asegurarse de que todo estuviera bien. Idiota. El Going Merry no va por ahí. Zoro suspiró. Estaba cansado de su falta de rumbo. Por fin, todos los sombrero de paja se reunieron. Había tardado un poco, pero todos parecían estar bien. Gunfire sobrevivió junto con su pájaro, Pierre. Chopper no resultó gravemente herido, pero parte de su pelaje tardaría en regenerarse. Luffy parecía estar acostumbrándose a la falta de aire, pero seguía jadeando de forma extraña. Los demás estaban bien. Necesitaban acampar en el patio superior. El Going Merry estaba demasiado dañado para dormir en él. Chopper apartó a Luffy y a Robin. Necesitaba compartir sus experimentos. ¿Qué es esto? ¿Dulces? Luffy miró fijamente las bolas rojas y moradas en las pezuñas de Chopper. Este es un prototipo de Rumble Ball para que lo prueben ambos. Les entregó los Rumble Balls. Oye, Chopper. Gritó Nami, ¿no crees que deberías esperar antes de probar eso? Chopper la miró por un segundo. Ah. Tienes razón. Estamos en un lugar peligroso. Se volvió hacia Luffy y Robin. Ambos ya estaban masticando las Rumble Balls. Deberíamos esperar a un B, ¿qué? No te los comas ahora. Gritó Chopper mientras tiraba de las mejillas de Luffy. Oye, Chopper. Está demasiado amargo, ya se habían comido las bolas Rumble. Debería haber esperado eso de Luffy, pero ¿por qué te comiste el tuyo, Robin? Me interesa saber qué hace la bola Rumble. Ojalá no muramos de agonía. Respondió con calma. No digas eso, Chopper estaba llorando. No quería que les pasara nada mal o a los dos. Pasaron unos minutos, pero no sucedió nada. ¿Tienes más, Chopper? Sanji está siendo tacaño. Qué raro, quizás no les afecta a ustedes dos. Doctor Kun. Dijo Robin mientras se cubría la cabeza con una mano, ¿qué se supone que hace esta Rumble Ball? Bueno, en lugar de distorsionar las longitudes de onda de las transformaciones, esta fortalece la longitud de onda, ya que las frutas del diablo de tipo paramecia no tienen formas diferentes. Chopper los observó atentamente. Luffy seguía jadeando, pero su piel se había vuelto blanca. Robin se cubría la cabeza con una mano y tenía los ojos cerrados. Luffy eructó. Parece que no ha tenido éxito. Al menos no parece tener efectos secundarios perjudiciales. Robin dejó de sujetarse la cabeza y miró a Chopper. Gracias, Dr. Kun, por realizar este pequeño experimento. Quizás tengamos que repetirlo alguna vez. Chopper miró a Robin con asombro, aunque no pudo verlo mientras se alejaba. Luffy miró fijamente a Chopper y se rió. A Luffy le pareció graciosa la expresión facial de Chopper. ¿Él a Luffy? Le preguntó Chopper. ¿Los ojos de Robin eran azules o marrones? Luffy empezó a hurgarse la nariz. No lo sé, pero parece que Sanji está listo para servir la cena. Vamos, Chopper. Lo arrastró hasta donde se estaba sirviendo la comida. Después de comer, hablaron sobre a qué se enfrentaban. Sanji y Usopp mencionaron que había sacerdotes del dios Enel y que eran sus enemigos. Chopper les contó a todos que el hombre que Luffy había matado también era sacerdote. Robin mencionó que todos tenían una habilidad llamada mantra. Podían sentir dónde estaban todos y predecir ataques. Luffy no entendía por qué ella no había mencionado nada sobre su habilidad, el Haki, ya que sonaba muy parecido a ese mantra, pero no dijo nada. No tenía sentido preocuparse por eso. Nami gritó de alegría cuando todos descubrieron que realmente existía una ciudad de oro. Nami había deducido la ubicación usando el mapa de Luffy junto con un mapa de Skypiea. Robin le había contado lo que Mont Blanc Cricket le había revelado. Las últimas palabras de su antepasado, Mont Blanc Norland, fueron: la ciudad está en el ojo derecho del cráneo. Las masas terrestres de Skypiea y Haya, al unirse, parecían una calavera. Nami estaba radiante de felicidad. Una ciudad de oro.
Esto sí que debe ser el paraíso. Mañana, cancelen todas las restricciones. Todos ustedes irán a eliminar a los intrusos. Desde su trono, rodeado de mujeres y comida exquisita, en él les contaba a sus soldados sus planes para el día siguiente. Mañana era el día en que finalmente ascendería a Fairy Beard. Recordaba a la mujer llamada Robin. En él la haría arrepentirse de haberse cruzado en su camino. Empezando por esa bestia a la que llamaba capitán. Entre risas, comenzó a entregarse a los muchos placeres de los que se había rodeado. Su dolor sería para él como un buen vino y se la llevaría consigo para que continuara sufriendo. Fue genial ser Dios. Era el día después de que todos hubieran llegado a Upper Yard. Todos estuvieron de fiesta anoche, incluso domesticaron a algunos de los lobos que vivían en el bosque y se lo pasaron de maravilla. Robin incluso se unió a la diversión, bailando con Mami y mostrándose más abierta de lo habitual, pero nadie se dio cuenta. Luffy, Zoro, Chopper y Robin fueron enviados a buscar la ciudad de oro, mientras que Nami, Usopp, Sanji y el herido Gunfall iban a navegar el barco para sacarlo del astillero superior. El Going Merry parecía haberse reparado solo. El testimonio poco convincente de Usopp reveló que un fantasma lo había hecho, pero no muchos le prestaron mucha atención a la historia. ¿Podrías decirles que nos dirigimos al sur, Dr. Kun? Le preguntó Robin a Chopper mientras veían a Luffy y Zoro intentar ir en la dirección equivocada otra vez. Era gracioso como siempre iban en direcciones opuestas, pero se volvió aburrido muy rápido. Luffy olvidaba que iban hacia el sur, mientras que Zoro quería ir a la derecha. Claro, Robin. Dijo Chopper con seguridad. Se sentía mucho más seguro con estos tres. Aparte de Sanji, eran los más fuertes de los piratas del sombrero de paja. Habían viajado una buena distancia desde el Going Merry y no habían visto nada de interés. Luffy había empezado a cantar su infame canción del tonto, y Chopper se le había unido. Robin simplemente sonrió al ver la pantalla, mientras que Zoro intentaba estar lo más alerta posible para detectar cualquier cosa peligrosa. Todos se detuvieron cuando una serpiente gigante apareció ante ellos, con la saliva goteando de sus fauces abiertas. Bueno, todos miraron a Zoro. Espero que estés contento, Luffy. Algo interesante nos ha encontrado. Se podía oír la risa de Luffy mientras la serpiente se abalanzaba sobre ellos. Los demás sombreros de paja habían escuchado a Gunfall mientras les contaba la historia de Skypiea. La tierra era algo inexistente en las islas del cielo, por lo que Upper Yard parecía un regalo divino. Los habitantes de la tierra intentaron protegerla, pero con el tiempo no lo lograron. La guerra se prolongó durante más de 400 años. Hasta que apareció en él. Ahora él era Dios. Gunfall era el dios anterior, término que se usaba para describir al líder de Skypiea. En él se había llevado muchas cosas de Skypiea. Sus relojes, su gente y sus perspectivas de paz con los habitantes, llamados Shandianos. En él manipuló a la gente para hacerles creer que él era realmente Dios. Sus poderes no hicieron más que reforzar sus afirmaciones. Gunfall también les mostró varios diales para que aprendieran sobre sus habilidades. Hizo una demostración haciendo que Sanji golpeara un dial de impacto y usara su fuerza contra un barril. En pocas palabras, los tres sombrero de paja no esperaban el impacto que tendría poseer una habilidad tan increíble. Nunca se percataron del extraño hombre que los observaba desde lejos, con una sonrisa maníaca en el rostro. Luffy y su grupo huían de la serpiente gigante. Zoro fue quien tuvo más problemas, ya que intentó huir lo mejor que pudo, pero estaba demasiado limitado en el suelo. Chopper estaba en Walking Point. A pesar de su nombre, corría por su vida, estando en una situación algo mejor que la de Zoro gracias a sus extremidades animales. Robin había desarrollado piernas y pies para poder trepar a zonas inaccesibles para los demás. Observó cómo los demás huían lentamente de su posición. Luffy era quien menos peligro corría, ya que era demasiado rápido para la serpiente. Saltó y logró escapar a toda velocidad. Después de que la serpiente desapareció, todos miraron a su alrededor para ver quién se había perdido. Robin se sintió algo inquieta al darse cuenta de que era la única en la zona. Sería difícil encontrar a los demás, así que solo esperaba que encontraran el camino hacia la ciudad. Luffy se dirigió a toda velocidad a una zona desconocida. No vio a nadie, pero Robin le había dicho que solo tenía que ir en línea recta para llegar a la ciudad, así que eso hizo. Zoro había logrado ver a Chopper corriendo aterrorizado, aunque la serpiente ya no estaba cerca.
Sabiendo que tenía un pésimo sentido de la orientación, lo siguió. En él atacó a Sanji y a Usopp, dejándolos inconscientes. O peor. Había venido a atormentar a Gunfall por la muerte de su milicia. Aquellos que habían protegido Skypiea cuando Gunfall era Dios. Gunfall maldijo en él, afirmando que se vengaría de todos aquellos a quienes había perjudicado. En él se rió de sus amenazas y se marchó. Iba a reducir el número de participantes en su juego. Dijo que solo 5 de las 81 personas sobrevivirían, y que se aseguraría de que solo quedarán 5. Luffy miró al hombre que tenía delante, apenas pudiendo contener la rabia que sentía por su presencia. Era el hombre que había atacado al Going Merry cuando llegaron por primera vez a Skypiea. El hombre responsable de atacar a su familia. Habían luchado brevemente. El hombre tenía mucha debilidad, pero Luffy era mucho más fuerte. El extraño hombre tenía una bazuca peculiar que disparaba rayos láser. Luffy recibió uno de ellos de lleno, pero aún así logró infligirle mucho daño. Luffy estaba dispuesto a hacer más, pero se había contenido. Tuvo la sensación de que aquel hombre ya no lo perseguía. El hombre tenía otro objetivo en mente. Luffy salió disparado. No tenía tiempo para perder con debiluchos. Mientras volaba por el aire, vio a Robin frente a un tipo gordo y extraño. Estaban en un campo. Utilizando rápidamente un globo de goma, Luffy pudo frenar su vuelo. Al menos encontró a uno de sus amigos. Sabía que su sentido de la orientación era mejor que el de Zoro. Zoro se encontraba en una situación difícil. Chopper había corrido por todas partes, y Zoro tuvo que detenerse para luchar contra un tipo con pistolas que relucían. Era molesto. El hombre también tenía unos patines extraños que le permitían moverse casi al instante. Santoryu. Tatsumaki. Gritó mientras giraba en círculo con sus espadas desenvainadas, cortando a un montón de gente extraña que se había interpuesto en su camino. Él también podía oír disparos. Concentrándose rápidamente, Zoro pudo oír el silbido de las balas. Era hora de tomar represalias. Chopper luchaba ahora por su vida. Se había topado con otro sacerdote que controlaba el juicio del pantano. Vestía ropas moradas y su cabello parecía una araña. El hombre se había presentado como Gedatsu, pero después de hacerlo, puso los ojos en blanco e intentó hablar con la boca cerrada. Chopper esperaba en silencio que el hombre se olvidara de respirar para poder pasar sin problemas. ¿Sabes lo que has hecho? En ese momento, Robin sostenía al hombre que se hacía llamar Yama por la cabeza, mientras varios brazos le abrían los ojos. Yama era un hombre grande y de forma esférica. Había intentado atacarla en unas ruinas de la ciudad que ella había encontrado, pero había aprendido que con ella no se jugaba. Usando sus brazos negros, utilizó fácilmente un delfinio para hacerlo rodar y alejarlo. Tras hacerlo, procedió a estrellarlo contra el entorno. Varias veces. Lo siento mucho. Por favor, perdón, no. Estaba harta de ese hombre. No había mostrado ningún respeto por las ruinas y la había irritado muchísimo. Era imperdonable. Unos brazos negros brotaron del interior del cuerpo del hombre, salpicando su sangre por toda la zona. Algo de eso le cayó a Robin, pero no le importó. Ella quería que ese hombre sufriera. Yama gritaba de dolor. Su sufrimiento duraría un poco más. Era imperdonable no preocuparse por el pasado. La gente puede crear una nueva historia, pero era imposible volver al pasado. Oye. Robin. Eso era extraño. Robin juraría que podía oír a Luffy. Un accidente ocurrió a su lado, levantando polvo en el aire. Cuando la nube se disipó, sus sospechas resultaron ser ciertas. Luffy había logrado encontrar el camino hasta allí. Debía de estar mintiendo sobre su sentido de la orientación, o simplemente tuvo suerte. Tras conocer a Luffy durante casi un mes, sabía que era cuestión de suerte. Hola, Luffy. Le habría sonreído, pero en ese momento disfrutaba de los gritos que Yama emitía. Me alegra ver que has llegado. Ah, gracias. ¿Y qué está pasando aquí? Luffy se llevó una mano al sombrero mientras caminaba hacia Robin. A Yama le brotaban manos negras por todo el cuerpo, una nueva surgía de su piel cada minuto. Sus brazos y piernas parecían estar rotos. Le estoy enseñando a alguien la importancia de la historia, dijo, con una leve sonrisa que se dibujaba en su rostro. Un brazo acababa de destruir algo preciado para Yama, y ahora parecía alcanzar un nuevo nivel de dolor. Luffy hizo una mueca, la primera vez que ella lo veía hacerlo.
Sabes, Robin, a veces puede ser bastante cruel. Me alegra que seamos amigos, dijo Luffy, dejando de mirar a Yama. Ver al hombre gordo dolía. Decidió ir un paso más allá y aumentó la frecuencia de los movimientos de los brazos. Girando completamente la cabeza hacia Luffy, esbozó la sonrisa más amplia que pudo reunir y dijo con la voz más dulce. Gracias, Luffy. Significa mucho para mí que digas que soy brutal después de haberte visto lidiar con tus enemigos. Luffy solo sonrió. Parece que tenían más en común de lo que él había pensado. Permanecieron allí un rato mientras la vida de Yama se desvanecía lentamente. Chopper nunca había deseado tanto como en toda su vida que uno de sus amigos apareciera en ese preciso instante para protegerlo. Este Geratsu era realmente fuerte. Acababa de noquear a ese tipo cordero de un solo puñetazo. Geratsu estaba intentando cruzar los brazos, pero no lograba doblar los codos, así que simplemente seguía juntando los brazos. Pero era realmente estúpido. Aprovechando esta distracción, Chopper se comió una Rumble Ball y usó Scope. Su punto débil eran sus zapatos. Esto podría ser fácil o difícil, dependiendo de su valentía. Geratsu se había puesto en posición de ataque, a punto de lanzar otro Jet Punch. Cambiando a Jumping Point, Chopper saltó un poco hacia un lado, Geratsu ya estaba donde él había estado parado un momento antes. Chopper saltó hacia las piernas de Geratsu, manteniéndose cerca del suelo. Cambió a Heavy Point al llegar al pie de Geratsu. Lo agarró y su impulso y masa hicieron tropezar a Geratsu. Quitándole el zapato a Geratsu, cambió a la posición de guardia justo cuando Geratsu usó otro puñetazo rápido. Chopper salió disparado contra una pared y rebotó. El punto de protección había reducido un poco el daño, pero aún sintió el golpe. Geratsu no cesaba con sus puñetazos jet. Chopper tenía que alternar entre el punto de salto y el punto de caminata para esquivar los ataques. Pensando con rapidez, Chopper saltó hacia atrás. No puedo oírte si no hablas. Gritó Chopper. Había repetido lo que el aliado de Geratsu le había dicho antes. Geratsu hizo una pausa y lentamente puso cara de asombro. Al parecer, sí que había estado pensando en algo, aunque Chopper lo había hecho como un farol. Saltando hacia él en Jumping Point, Chopper cambió a Arm Point justo cuando llegó a Geratsu. Cruz de pezuña tallada. Sus cascos habían rozado a Geratsu, pero la fuerza que había aplicado le había provocado una gran herida, enviándolo a volar contra el suelo. Geratsu acabó cayendo en una de sus propias nubes pantanosas, una trampa que había tendido y que conducía al fondo del mar blanco. Intentó escapar usando sus botas con esferas lechosas, pero solo llevaba una puesta. Geratsu se hundió en la nube pantanosa, lejos de Chopper. Chopper jadeaba. El aire seguía estando más enrarecido de lo habitual, pero había sobrepasado sus límites normales al esquivar los ataques de Geratsu. Chopper se dio cuenta de algo de repente. Esta fue la primera pelea que ganó él solo. Lo había logrado. Era un auténtico pirata. Al activar su modo cerebral, alzó los brazos y lanzó un grito de victoria, cuya voz aguda resonó por toda la zona. Zoro sentía que le habían tocado una mala racha, pero esto era perfecto para probar su nueva técnica. El hombre de las pistolas no era mala persona. Si se hubieran conocido en otras circunstancias, Zoro habría querido retarlo a un concurso de bebida. ¿Usar esos extraños diales de flash en las armas? Genial. Lentamente, se concentró tanto como pudo en la presencia de Wad y en la respiración que lo rodeaba. Zoro se concentró todo lo que pudo. Sintió el aire respirar. Sanjuroku Libra O. El aire arrastró su tajo a través del claro, impactando contra el artillero que lo había estado hostigando. Zoro se había entrenado para esto. Ya era hora. Ahora tenía un ataque a distancia. Espera a que ese cocinero de pacotilla se entere. Se pondría furioso. Corrió en la dirección de donde había oído ruidos extraños y vio a Chopper intentando hacer lo que parecía ser un llanto adorable. Parecía que algo le alegraba. Zoro sonrió mientras se acercaba a Chopper por detrás. Quería ver cómo reaccionaría esa poderosa bestia ante algo que se le acercara sigilosamente. El tiempo está, ciclones. Nami blandió su bastón con todas sus fuerzas, enviando parte de él volando hacia los dos hermanos que tenía delante. Usopp y Sanji yacían a sus pies. Estos dos tipos raros aparecieron después de que Enel se marchara y comenzaron a golpear los cuerpos inconscientes de los dos miembros de los sombrero de paja.
Se presentaron como Otori y Kotori. También afirmaron haber matado a su hermano, Satori. Nami sabía perfectamente a quién culpar. La próxima vez que viera a Luffy, hablaría seriamente con él. Si va a matar a un bicho raro, más le vale asegurarse de acabar también con toda la familia. Luffy y Robin paseaban entre las ruinas, Luffy cantando su canción Baka mientras seguía a Robin. Algo no cuadraba, pero no le importaba. Le gustaba estar con su familia. En ese momento, Robin estaba buscando cualquier pista sobre dónde podría estar la ciudad de oro. Nunca se dio cuenta de que, en realidad, estaba formando ojos cerca de cada escrito en la zona. Estaba demasiado concentrada en encontrar la ciudad y leer como para percatarse de que estaba utilizando este método. Según Nami, la ciudad debería estar justo aquí. Se sentó, extendiendo unos brazos desde su espalda, y sostuvo sus diversos papeles mientras los observaba. Luffy se sentó cerca. Parecía bastante aburrido, así que ella, sorprendida, le hizo cosquillas. Supo que él estaba allí gracias a una combinación de ojos y haki. Su risa la ayudó a relajarse mientras buscaba más pistas. La zona era extraña. No coincidía con nada de... Se detuvo al darse cuenta de algo. Si estuvieran en las nubes, y esta sección fuera impulsada a través de ellas, ¿acaso eso no significaría que podría haber más de la ciudad escondida entre las nubes? Tras retirar los brazos con los que le hacía cosquillas a Luffy, se giró hacia él. Luffy, ¿te importaría ayudarme con algo? Se alegró de que él la acompañara. Parecía que encontraría esta ciudad más rápido de lo que lo habría hecho sola. Zoro ascendió lentamente hasta la cima del trozo de isla que flotaba en el aire. Una gigantesca planta de judías mantenía esta parte suspendida. Chopper bajó de la espalda de Zoro. «Ah. ¿Qué es eso?», escuchó gritar a Chopper. Se giró y jadeó de asombro. Un perro gigante se les había acercado sigilosamente. «Tranquilos, es un perro adiestrado. No muerde a la gente a menos que se lo pidan», les dijo alguien desde una zona situada por encima de donde estaban. Levantó la vista y vio a un hombre sentado al borde de un edificio. Llevaba consigo una especie de espada. Por fin, algo con lo que podía trabajar. Nami se alegró de que Konis y Pagaya hubieran aparecido. La habían ayudado a alejar el Going Merry de Upper Yard de forma segura. Sin embargo, habían traído consigo a una chica extraña. Se llamaba Aisa y, al parecer, era una Shandiana. Una enemiga de los esquipianos. Aisa lloraba. Parecía que era capaz de recitar ese mantra desde que nació. Decía que podía sentir y oír a la gente morir y desvanecerse. Tuvo que admitir que Aisa la había asustado cuando empezó a entrar en pánico al pensar que alguien estaba siendo torturado. Aisa no pudo evitar añadir que dos auras siniestras habían sido las responsables. Dijo que podía percibir una multitud de sentimientos horribles. Placer al infligir dolor, locura en ambos y una rabia indescriptible se aferraban a las dos figuras. La habían aterrorizado incluso más que en él. Desde luego, no parecen enemigos, pensó Nami mientras observaba a Konis intentar calmar a Aisa. Pagaya había reparado su nave y estaba mejor que nunca. También descubrió que tenía un dial muy raro y extinto llamado Dialnet. Los objetos raros y exóticos eran lo que le gustaba a Nami. Un rayo de esperanza en medio de todo este lío. Ojalá los demás pudieran encontrar la ciudad de oro. Zoro se ató el pañuelo a la cabeza mientras observaba a sus oponentes. Chopper se aferró a su pierna, aterrorizado. Un perro gigante, un salvador psicópata y demente, Gunfall, y el hombre que los atacó a su llegada. El psicópata lo llamaba Whipper. Sabía que Gunfall era un aliado. Los otros tres eran enemigos. No había margen de error. No con Chopper a su lado. ¿Estás listo, Chopper?, preguntó con la voz más seria que pudo reunir. Necesitaba que Chopper se tranquilizara. Chopper levantó la vista lentamente hacia él, y su miedo fue reemplazado por determinación al mirar a los ojos de Zoro. Ese sí, Zoro. Haré lo mejor que pueda, dijo Chopper, aunque sabía que estaba en problemas. No podía comer otra bola rumble, lo que le obligaba a luchar en sus tres formas básicas. Bien. Quédate con ese perro. Yo me encargo de los otros dos. Zoro desenvainó sus espadas. Kitetsu cantaba mientras la desenvainaba. Su sed de sangre no había disminuido en absoluto desde que la había obtenido. De hecho, había aumentado. Zoro había aprendido que Yubashiri siempre era tranquila. Su aliento era resuelto.
Wang tenía un aura serena. Su aliento se fundió con el suyo. Parece que esta pelea iba a ser más interesante que la anterior. Se abalanzó sobre el espadachín con la intención de acabar con él primero. A Zoro no le gustaba darle la espalda a un enemigo, pero estaba cansado de lidiar con todos esos atacantes a distancia. Weeper ya había lanzado un proyectil contra el psicópata que se había presentado como Om. Om esquivó la explosión y formó un escudo con su espada, contra el cual chocó Zoro. Genial. No es un espadachín, es un embaucador, pensó Zoro con rabia. Parecía que jamás sería capaz de enfrentarse a alguien que se tomara en serio el arte de la espada. Un breve recuerdo le hizo pensar en la mujer que le había robado la mirada a Kuina. Ella fue la última espadachina de verdad que había visto. Volviendo a concentrarse en la pelea, usó Onigiri para intentar atravesar la pared, pero el hombre había saltado hacia atrás. El pie de Zoro se hundió un poco en el suelo y un pequeño hilo blanco surgió de una pared, dirigiéndose hacia él. Logró esquivarlo, pero aún así le arañó. Zoro no pudo evitar que emanara de él una intención asesina. Las bromas se estaban volviendo insoportables. Estaba a punto de matar a esa gente por haberlo hecho enojar. Chopper se quedó mirando al perro que tenía delante, y este le devolvió la mirada. El perro no había vuelto a hablar desde que lo vio. Prefería quedarse callado. Chopper no sabía qué hacer. El perro simplemente siguió mirándolo fijamente sin expresión. ¡Santo cielo! ¡Cómete ese tanuki! Gritó de fondo mientras luchaba contra Weeper, Zoro y Gunfire. El perro, llamado Oli, comenzó a correr hacia Chopper con la boca abierta. Chopper se transformó en Walking Point y comenzó a correr, gritando mientras lo hacía. Zoro bloqueó otro ataque de Om. Parecía que pretendía usar su espada de nubes como un látigo. Ya le había dado unos cuantos golpes a Weeper. El tipo simplemente no le creía cuando decía que él y su familia solo querían irse de Upper. Alzó a Kitetsu y observó cómo la espada de las nubes se partía por la mitad, casi hiriéndolo. Zoro retrocedió de un salto. La agudeza de Kitetsu ahora le estorbaba. Al percibir una fuente de calor que se aproximaba, Zoro saltó hacia atrás, esquivando una ráfaga del lanzallamas de Weeper. ¿Podrías dejar de dispararme? Estoy harto de esto. Gritó Zoro. Estaba al límite de su paciencia. Tonto. Si no prestas suficiente atención, no podrás, Byakuachi Poundo. Zoro lanzó 3 proyectiles aéreos contra Om, partiéndolo en pedazos. Eso sorprendió a Weeper y Gunfire. Todos tuvieron problemas para derrotarlo y Zoro lo atravesó así como así. Estoy harto de esta mierda. Hace mucho que no peleo contra un espadachín de verdad. ¿Cómo voy a mejorar si solo peleo contra basura? Zoro tenía un aura extraña a su alrededor. Como si fuera a cortarlos en pedazos. Zoro. Nami apareció de repente en una hamaca, con una niña pequeña aferrada a su pierna. El aura desapareció. Nami. ¿Qué haces aquí? Zoro volvió a mirar a los otros 2 luchadores. Al ver que no iban a luchar contra él, envainó sus espadas. Estoy aquí ¿es ese Chopper? Nami señaló detrás de él. Se giró y vio a Chopper corriendo por su vida. El perro seguía persiguiéndolo. Oye. Parad eso. Zoro corrió hacia ellos, con una mano sobre Kitetsu. El perro se detuvo de repente y lo miró. Oh, tienes que estar bromeando. Luffy y Robin se encontraban ahora cerca de la entrada de una gran torre. Estaban en el último piso. Con la ayuda de Luffy, excavaron bajo la nube que cubría la isla y descubrieron que la ciudad de oro se encontraba, en realidad, debajo de la nube. Fue increíble. Toda la zona era enorme. Genial. ¿Es esta la ciudad de oro? Luffy estaba emocionado. Quizás podrían encontrar esa genial campana dorada. Creo que sí, Luffy, dijo ella, bajando con su habilidad. Luffy simplemente saltó. Miraron a su alrededor en el piso más bajo al que pudieron llegar. Luffy seguía a Robin. Robin también estaba asombrado. Había un montón de textos antiguos que habían permanecido intactos durante siglos. En cuestión de segundos, siguió leyendo todo el texto de la zona. Fue extraño, sin embargo. Ella condujo a Luffy hasta el tallo de las habichuelas. Ahí era donde se suponía que debía estar la campana. Al mirar a su alrededor, no vio nada más que pudiera serle útil. Según lo que había averiguado hasta el momento, la campana tenía que ser... Sus sentidos le gritaban.
Algo se avecinaba. Escuchó el relámpago y se giró para ver a alguien a quien no quería ver en un buen rato. Me alegra verte de nuevo, Robin. ¿Me echaste de menos? Dijo en él en tono burlón. Oye, Robin. ¿Quién es ese bicho raro con las orejas ridículas? Luffy señaló a Enel. Enel pareció un poco ofendido por el gesto grosero. Gusano. Yo soy Dios. Exclamó Enel mirando a Luffy con aire de suficiencia. Tuvo que teletransportarse a unos metros de distancia cuando Luffy intentó derribarlo. El rostro de Luffy se transformó en un demonio mientras miraba fijamente a Enel, y un gruñido emanaba de su garganta. Ah. Debe ser ese monstruo que sentí. Enel miró a Robin, ahora verás que estoy casi. Un puñetazo le impactó en el estómago, lanzándolo contra la pared. Luffy. Gritó Robin. Luffy la miró. Por favor, no destruyan las paredes. Oh. Lo siento, Robin. Respondió Luffy con su voz distorsionada. Miró a Enel y soltó una carcajada. Enel tenía la expresión más estúpida que jamás había visto. No tenía precio. ¿Qué demonios? ¿Cómo lo hiciste? No pudo terminar su frase porque Luffy lo agarró de la cara. Luffy lo jaló hacia sí y le estrelló el puño contra la cara de Enel, estampándola contra el suelo. Había concentrado toda esa fuerza de voluntad en su puño. Su mano se puso negra cuando golpeó a Enel. Los dos se quedaron allí parados, mirando fijamente el cuerpo de Enel. Pasaron unos minutos. ¿Eso es todo? Luffy estaba sorprendido. ¿Acababa de derrotar a Dios en 3 golpes? Por una vez, Robin se quedó sin palabras. Yo, supongo que sí. Como para desafiar su insolencia, el cuerpo de Enel comenzó a chispear y se teletransportó 1 metro de distancia. ¿Qué eres? Gritó Enel a Luffy, ¿cómo puedes tocarme? ¿Acaso eres igual que esa mujer? Te pegué porque quería pegarte. Luffy levantó la mano y la apretó, crujiéndose los nudillos al hacerlo. Ustedes, insolentes plagas. Un rayo comenzó a generarse desde su cuerpo, impactando varias paredes y el suelo de nubes. Tuvo que teletransportarse una vez más mientras unos brazos negros intentaban sujetarlo contra el suelo. Tras teletransportarse, se dio cuenta de que Robin seguía mirándolo fijamente. Unas manos negras brotaron de su cuerpo, lanzando sangre y huesos por el aire. Enel jadeó al sentir que los brazos se movían. 2 le habían atravesado el pecho. Los brazos lo agarraron por el cuello y comenzaron a empujarlo. Enel intentó electrocutarlos, pero parecían ofrecer cierta resistencia a sus ataques. Alzó una mano hacia Robin y le lanzó un rayo. Antes de que pudiera disparar, otra mano negra brotó de su cuerpo y cambió su puntería para que el disparo impactara contra el suelo. En un acto de desesperación, le arrojó su bastón a Robin, quien se vio obligada a esquivarlo. Las manos desaparecieron y Enel descubrió que podía moverse de nuevo. Su alivio duró poco, pues un monstruo blanco y rugiente lo derribó al suelo, clavándole las manos en el cuerpo. Enel gruñó mientras intentaba apartar a la bestia de él, pero accidentalmente puso su mano sobre la cabeza de la criatura. La monstruosidad le mordió la muñeca, casi arrancándole la mano del brazo. Enel entró en pánico y sacó un poco de oro de su bolsillo. Remando al anochecer. El oro adquirió una punta afilada y la clavó en el cuerpo de la criatura. Aulló de dolor, pero aún así mantuvo a Enel inmovilizado. Entonces, unas manos negras brotaron no solo de su cuerpo, sino también del de Luffy. Los que provenían de él lo mantuvieron a raya. Los puños negros de Luffy comenzaron a golpearle la cara, mientras los brazos aparecían y desaparecían constantemente. Volvió la mirada para observar también al que consideraba un monstruo. Robin reía levemente mientras brazos y piernas se formaban constantemente sobre ella y a su alrededor. Lo que parecían ser flores de cerezo rodeaban la zona. Al parecer, no se percató de las numerosas extremidades que también se formaron en ella. Le brotaron brazos de los hombros y la espalda, y parecía que tenía 4 piernas. Enel se teletransportó una vez más, pero parecía que los monstruos podían seguirle. La risa siniestra de Robin y el rugido aterrador del monstruo blanco conocido como Luffy lo estaban inquietando. Su cuerpo se reconstruyó a sí mismo. «Oye, Robin», gritó la voz distorsionada de Luffy. Robin hizo una pausa en su risita. «Sí, Luffy». Su voz había adquirido algunos subarmónicos, haciendo que sonara como si hablara con 3 o 4 voces diferentes diciendo las mismas palabras.
Algo no me cuadra contigo. Luffy la miró fijamente con sus ojos oscuros como el abismo. Lo tenía en la punta de la lengua. Robin dirigió la mirada a su alrededor para observarse a sí misma. Realmente se veía diferente. El color original de sus ojos era marrón, no azul. No sabía que tenía brazos en la espalda ni que tenía 4 piernas. Incluso tenía algunos ojos más en la cabeza. También se notaba que los brazos negros eran más fáciles de producir, e incluso su pierna tenía algunos tonos negros. Sí. Te pareces un poco a una araña. ¿Tú crees eso? Esa extraña sensación era la más intensa que jamás había experimentado. Finalmente comprendió de qué se trataba. Era la sensación de libertad. De poder hacer lo que quisiera. Luffy despertó en ella ese sentimiento. Sentía que podía lograr cualquier cosa en el mundo. Al concentrarse más en ello, no pudo evitar reírse. Se sentía bien. El ira en él la hizo sentir aún mejor, y rápidamente lo localizó. Él había estado subiendo por el tallo de las habichuelas. Luffy. ¿Sabes a dónde va? Sí. Está ahí arriba, ¿verdad? Señaló hacia arriba, hacia el nivel superior. Sí lo es. ¿Qué tal si lo perseguimos? Caminó hacia la gran estructura en el centro. Claro. Hagámosle pagar a Dios. Sus brazos se dispararon y se agarraron a las paredes del edificio, preparándose para lanzar otro cohete. Los brazos de su espalda se volvieron negros, al igual que sus 4 pies. Empezó a trepar por la pared, pudiendo ascender rápidamente por el edificio. Podría acostumbrarse a esto, mientras continuaba su ascenso, con sus extremidades adicionales haciendo todo el trabajo. Parece que tendrá que decirle a Chopper que su medicina fue un éxito. Jamás pensó que su propio demonio se manifestaría. Los 2 demonios escalaron tan rápido como pudieron, uno impulsando un brazo hacia adelante mientras el otro permanecía atrás, listo para disparar hacia adelante, y el otro escalando con muchas extremidades, formando otras nuevas y disipando las que ya habían cumplido su propósito. Robin sentía que algo andaba mal, aparte del nuevo mareo que sentía. En él no era de los que huían, así que ¿por qué? Sus sentidos le decían lo que se avecinaba. No había manera de que pudieran esquivar el siguiente golpe. Al mirar a Luffy, los recuerdos de los momentos que había compartido con él pasaron por su mente. Su vida era la de él. En cierto modo, él era responsable de ella. Pero también, ella era responsable de él. Él le había enseñado tanto que ella pensaba que nunca experimentaría. Con una enorme masa de brazos, apartó a Luffy del tallo de las habichuelas mágicas. No había tiempo para pensar, ni tiempo para palabras. La miró extrañado, como si no entendiera por qué había hecho eso. Robin le sonrió a Luffy. Ella quería decirle tantas cosas, pero ya era demasiado tarde. El Thor. Luffy solo pudo mirar horrorizado cómo Robin era engullida por un enorme rayo de luz. Su figura apenas se distinguía entre la luz. Se abalanzó sobre ella mientras caía. A lo lejos, pudo oír la risa de Enel. Zoro intentó hacerse un hueco en la nave. Nami y Aisa iban delante de él y sostenía a Chopper en brazos. Chopper había sido golpeado por unos escombros y había quedado inconsciente. Un rayo gigantesco había arrasado las ruinas sobre las que se encontraban y ahora caían hacia el suelo. Gunfire y su pájaro Pierre fueron alcanzados por un rayo. Whipper desapareció. Zoro no lo vio por ninguna parte. Se preguntó brevemente si estarían bien, pero tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Pudo ver a 2 personas en el suelo. Reconoció el sombrero de paja que llevaba una de ellas, pero la otra figura estaba carbonizada. La persona le puso una mano en la cara a Luffy. Parecía una caricia, pero por el daño que vio, podría haber sido cualquier cosa. Luffy simplemente sostuvo a la persona en sus brazos. Zoro tendría que averiguar más sobre lo que estaba sucediendo a través de su capitán. Luffy miró fijamente a Robin mientras ella intentaba hablar, pero le resultaba muy difícil después de haber sido electrocutada por un rayo. Ella le puso la mano en la cara, pero él no entendía por qué lo hacía. Necesitaba conservar fuerzas. Sus labios se movieron y Luffy se quedó paralizado. El mundo quedó en silencio después de que Robin hablara. Sus ojos comenzaron a cerrarse, su mano luchaba por mantenerse levantada. Luffy intentó cogerle la mano, pero ésta se le había caído. Robin seguía respirando, pero él no sabía cuánto tiempo más podría hacerlo. Él no quería que muriera. Ella iba a estar bien.
Solo tenían que encontrar a Chopper. Ya. Qué lástima. Habría sido una gran compañera para el hada Beard. Algo que Luffy jamás había sentido antes se apoderó de él. Esa voz era insoportable. Tenía que doler. Tenía que morir. El suelo a su alrededor comenzó a temblar. Con la mayor delicadeza posible, recostó lentamente a Robin en el suelo. ¿Ah? ¿Estás triste porque maté a tu pequeña mascota? Un puñetazo impactó contra el tallo de habichuelas junto al que estaba en él. Observó cómo Luffy lo miraba fijamente, con los ojos brillando en rojo. Ya. ¡Qué ratita tan insolente! A ver qué tan fuerte eres tú solo. Luffy estaba a punto de lanzar a Enel por los aires, pero este desapareció en un destello de luz. Al mirar fijamente el lugar donde había estado Enel, Luffy se sintió entumecido. La respiración de Robin se hacía cada vez más lenta. Luffy la miró. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Cómo se suponía que iba a ayudar a Robin? No podía curarla, y no podía simplemente dejarla allí. Al oír su nombre, Luffy levantó la vista y vio a Zoro, Nami, Chopper y una niña pequeña cayendo hacia él. Iban en una moto acuática, así que estarían bien. Aunque seguía lleno de rabia, odio y tristeza, sintió un atisbo de esperanza. Robin podría recibir ayuda de ellos. Quizás lo consiga. Luffy se lanzó a toda velocidad hacia donde sentía la presencia de Enel. Lo único que podía hacer era destruir al hombre que le había hecho esto. Robin. Gritó Nami al bajarse de la moto acuática. Aisa, Zoro y Chopper también corrieron hacia la mujer herida. Nami se arrodilló junto a ella. Los daños eran increíbles. Su cuerpo parecía gravemente quemado y de él salía humo. Sorprendentemente, su ropa, sus pertenencias y su cabello seguían intactos. Robin debió haber sido alcanzada por un rayo. Zoro. Ve a buscar la bolsa de Chopper. Puede que tenga algo que nos ayude. Le gritó Nami a Zoro, que estaba de pie a un lado. Por fuera, Zoro parecía tranquilo, pero por dentro estaba presa del pánico. No sabía qué hacer. Robin los había ayudado mucho en el pasado, y ahora se estaba muriendo delante de él. Era una agonía. Zoro abrió la bolsa de Chopper. Dentro había muchas medicinas, pero ninguna parecía servir para tratar algo más que quemaduras de tercer grado. Algo le había llamado la atención. Chopper había estado trabajando en ello en el campamento. Lo había visto darle uno a Luffy y a Robin. Tomándolo, corrió hacia donde estaba Robin. Aplastó la pelota medicinal con la mano y vertió el polvo rojo en su boca. Ojalá esto sirva de algo. Robin se encontraba entonces en un vacío de oscuridad. Todo se había vuelto negro después de que ella hablara con Luffy. Al menos ya no le dolía nada. Cerró los ojos. La última vez que vio a Luffy, parecía que había derramado algunas lágrimas. Fue conmovedor. Robin nunca pensó que alguien lloraría por ella. Sintiendo una brisa, abrió los ojos. Ahora se encontraba en un campo. Pétalos de cerezo flotaban en el aire. Debía haber miles, pues el cielo entero estaba lleno de ellos. Hola. Una voz extrañamente familiar exclamó. Nunca esperé encontrarte tan temprano. Se giró y vio a una mujer sentada en una silla hecha de manos y piernas. Delante de ella había otra silla. La mujer era idéntica a ella, salvo por los ojos azules. Por favor, siéntese. Robin tuvo que soportar una de las sonrisas que solía mostrar. Tenemos mucho que discutir y poco tiempo. Luffy trepó por el tallo de las habichuelas tan rápido como pudo, moviéndose a un ritmo mucho mayor que antes. La presencia de Enel se elevaba en el aire. No escaparía de él. Sus manos ya eran garras, y era más fácil usar Gun Gun Rocket ya que sus garras no necesitaban a qué agarrarse. Simplemente podían clavarse en la planta. Una repentina oleada de emoción lo invadió y cayó al suelo, aterrizando sobre una de las hojas del tallo de las habichuelas. Intentó levantarse, pero su cuerpo pesaba. Sentía como si algo lo estuviera hundiendo. Los recuerdos pasaron fugazmente por sus ojos. Vio todas las veces que no pudo proteger a nadie, cómo ciertas personas usaban su poder para oprimir a los indefensos e inocentes. El rostro carbonizado de Robin quedó grabado a fuego en su vista. Su voz había sido un susurro, apenas audible. Luffy golpeó su cabeza contra la hoja, intentando olvidar. Ella no lo hizo a propósito, pero sus palabras lo torturaban. Le había dado las gracias por todo lo que había hecho por ella.
Lamentaba no haber sido lo suficientemente fuerte. Luffy alzó la cabeza y rugió, sin que ningún pensamiento cruzara por su mente. El aire mismo tembló por la fuerza de su bramido. Solo tenía un objetivo. Uno que estaba justo delante de él. Al ver el tallo de las habichuelas, Luffy lo agarró y saltó con todas sus fuerzas. Enroscándose alrededor del tallo de las habichuelas, contempló el barco volador que había surgido del bosque. Una vez que terminó, dejó que la fuerza lo impulsara por el aire, enviándolo volando hacia donde había sentido en él. Robin se sintió un poco incómoda al ver cómo su imitador creaba un brazo sobre su hombro y apoyaba la cabeza en su mano. ¿Sabes? No esperaba que esto sucediera jamás. ¿Perdón? Preguntó Robin. Oh. Perdóname. Primero las presentaciones. ¿Cómo quieres que me llame? Se llevó un dedo índice a los labios. La voz de la mujer sonaba despreocupada, como si no le molestara en absoluto. Era tranquila, igual que la suya. Supongo que podrías llamarme Ana. Ahora, tenemos que hablar sobre cuál será tu próximo paso. Sus manos se posaron sobre los sillones hechos de manos. Lo siento, comenzó Robin, pero ¿dónde estamos y quién eres tú? Ana no dejaba de mirarla fijamente con una sonrisa en el rostro. Debería ser obvio quién soy. Actualmente nos encontramos en lo que podrías llamar tu subconsciente. El impacto del rayo te ha llevado a una situación en la que me veo obligado a intentar encontrar la mejor manera de sobrevivir. Instinto de supervivencia, debes ser mi demonio. Sin embargo, la extraña mujer no se parecía en nada a un demonio. ¿Era Luffy tan diferente? Diablo, ¿así nos llaman ahora? Bueno. Por suerte, parece que estamos recibiendo ayuda externa. En cuanto Ana dijo eso, los pétalos de los cerezos se tornaron rojos, haciendo que el cielo pareciera carmesí. Robin no dejaba de mirar a Ana. Estaban pasando demasiadas cosas y no se explicaban las suficientes. Se podía sentir un aura opresiva en toda la zona. Resultaba familiar. Ana suspiró y ahora fruncía el ceño con los ojos cerrados. De verdad que tienes que tener más cuidado la próxima vez, pero ahora no hay mucho de qué preocuparse. Solo asegúrate de no volver a meterte en una situación así. La visión de Robin comenzó a desvanecerse. Espera. Gritó Robin. ¿Nos volveremos a ver? ¿A qué te refieres con ayuda externa? Ana simplemente la miró, con los ojos entreabiertos como si estuviera aburrida. Ojalá no volvamos a encontrarnos. Tu dominio de la fruta Ana es demasiado insignificante en este momento. Necesito que recuerdes que la fruta Ana te permite hacer crecer tu cuerpo. Una mano se formó junto a ella y se tornó negra. Robin no se percató de que su propio brazo se había vuelto negro junto con la extremidad que había aparecido. La mano cortó a Ana, y la sangre brotó de la herida. En el lugar donde estaba el corte, brotaron flores, y una vez que éstas desaparecieron, el corte también desapareció. Espero que entiendas lo que eso significa. Tenlo presente cuando vuelvas a la realidad, querida. En cuanto a la ayuda externa, Ana parecía estar intentando contener la risa. Alégrate de que no te hayan dado demasiado. Habríamos muerto si hubieras tomado más. Lo último que vio Robin fue a Ana despidiéndose con la mano. Chopper se llevó una pezuña a la cabeza. Se sentía afortunado de que Zoro lo hubiera salvado de ser aplastado, pero podría haberlo ayudado un poco antes. Al echar un vistazo a su alrededor, vio el cuerpo humeante de Robin. «Robin», gritó mientras corría hacia ella, quitándose la mochila en busca de algún ungüento que pudiera usar. «Chopper. Qué bueno que estás despierto. ¿Hay algo que puedas hacer?» Nami estaba entrando en pánico, había visto a Zoro verter algo en la boca de Robin. «No estoy seguro, pero parece que está respirando». Chopper la observó con más detenimiento. Su pecho se elevaba ligeramente, pero no mucho. Su piel estaba ennegrecida y algo parecido a ceniza se desprendía de ella. Le puse algo en la boca. ¿Crees que eso ayudará? Zoro sudaba un poco. Tras pensarlo bien, estaba casi seguro de que le había dado algo inapropiado. ¿Qué usaste? Chopper seguía revolviendo en su mochila, tratando de ver si algo podía ayudar a Robin en ese momento. Esa bola de caramelo roja. Le diste la bola rumble roja. Gritó Chopper mientras sacudía a Zoro de un lado a otro en su heavy point. Ese era el equivocado. En ese había sangre de Luffy. Espera, ¿le pusiste su sangre a esas cosas? Sí. Lo mezclo con la medicina.
De lo contrario, la medicina no interactúa bien con su organismo. Chopper rompió a llorar, pero no podía abandonarla ahora. Finalmente sacó una pomada que había preparado para quemaduras. ¿Qué tipo de sangre tiene Robin? ¿Es peligrosa la sangre de Luffy? Zoro. El tipo de sangre no importa demasiado si te la comes, pero no sé qué pasaría si la sangre de Luffy entrara en su cuerpo. Zoro hizo una pausa por un segundo. Entonces, ¿que Luffy esté en Robin podría ser un problema? Nami lo golpeó con el puño con toda la fuerza de su furia femenina. No digas eso. Suena raro. Chopper intentó no prestar atención a la paliza que Zoro estaba recibiendo de Nami. No estaba seguro de si funcionaría bien contra ese grado de daño, pero era mejor que dejar que Robin muriera de infecciones. Los ojos de Robin se abrieron de golpe. El dolor se reflejaba claramente en sus ojos, ahora azules. Respiraba hondo y con dificultad. El dolor se reflejaba en todo su rostro. Robin. No te muevas. Voy a intentar ayudarte. La mitad del rostro de Robin se puso blanco, perdió un ojo y los dientes afectados se afilaron. Ella rugió, su voz tenía un tono distorsionado que hizo que los que estaban en la zona se asustaran y retrocedieran un poco. Cruzó los brazos sobre el pecho y le brotaron rosas por todo el cuerpo, y cuando éstas desaparecieron, el cuerpo de Robin volvió a la normalidad. Chopper, Nami y Zoro la miraron con una mezcla de miedo y asombro mientras ella se giraba para encararlos. Su rostro seguía pálido, pero parecía que el rubor había disminuido un poco. Oh, vaya, eso fue repentino. Dijo con las cejas ligeramente arqueadas. Oye. No puedes decir eso. Él acababa de estar sentado en su trono, utilizando su mantra para percibir la llegada de Luffy hacia su barco. Parecía que esa mujer aún estaba viva. Podía sentir su presencia incluso desde allí. Pero nada de eso importaba. Pronto, Skypiea sería destruida y ya no tendría que preocuparse por ninguno de ellos. Luffy se estrelló frente a él. Estaba encorvado mientras miraba fijamente a Enel. Así que lo has conseguido, monstruo. Pronto descubrirás lo que es la ira de Dios, dijo Enel con una sonrisa arrogante dirigida a Luffy. La sonrisa desapareció cuando el puño de Luffy le golpeó de nuevo en la cabeza, demasiado rápido para que pudiera reaccionar. Enel se teletransportó al costado del barco antes de que Luffy pudiera conectar sus otros golpes, y sus puños abollaron el oro que había detrás del trono. Pudo golpearme. ¿Por qué no pude sentirlo? Luffy comenzó a mirar hacia donde estaba. El brillo asesino en sus ojos delataba sus intenciones. Bien. Sufre, bestia. Formó otro el Thor y lo envió hacia Luffy, y el rayo de electricidad pasó por encima del borde del barco. Luffy permaneció allí, impasible ante la descarga eléctrica. Ni siquiera la cara ridícula de Enel hizo que Luffy estallara en carcajadas. Sus emociones eran demasiado intensas como para que perdiera la concentración. No importa. Tengo otros medios para lidiar con alguien como tú, pensó Enel mientras convertía su bastón en una lanza. Luffy ya volaba hacia Enel con los brazos extendidos, preparándose para lanzar una bazuca. La sangre salpicó el aire cuando Enel apuñaló a Luffy, y la lanza salió por su espalda. Eso no detuvo a Luffy, que golpeó a Enel con las manos, dejándolo sin aliento. Al intentar transformar la lanza dorada para que destruyera las entrañas de Luffy, descubrió que no podía. Estar tan cerca de Luffy le provocaba miedo, ya que sus poderes se veían anulados. Luffy parecía abrumarlo con tan solo su presencia. Luffy agarró la lanza, gruñendo al hacerlo, levantó a Enel del suelo y lo envió volando de vuelta a su trono. Se arrancó la lanza del cuerpo y, sin pensarlo dos veces, la dejó caer por la borda. La visión de Enel se nubló mientras intentaba ver a Luffy con claridad. Luffy había empezado a torcerse el brazo, a punto de perforarle el cuerpo con un rifle de goma. Remando al anochecer. El oro salió disparado desde detrás de su trono, enroscándose alrededor del brazo de Luffy mientras se acercaba a él. Luffy gritó de dolor cuando el oro fundido le quemó el brazo y este se transformó en una gigantesca bola dorada. Enel había esquivado el ataque de Luffy y había atravesado el oro, creando otra lanza de oro. Con esta apuñaló a Luffy, pero Luffy se agarró a su cara. Enel miró a Luffy con miedo mientras lo sacaban del oro, intentó que Luffy lo soltara apuñalándolo, pero Luffy no lo soltó. Rugiendo, Luffy lanzó a Enel contra la cubierta del barco, provocando que se hiciera añicos. Zoro, Nami, Chopper, Robin, Aisa y Whipper estaban de pie sobre una hoja situada en el tallo de las habichuelas mágicas.
Los sombrero de paja decidieron subir por la planta de habichuelas mágicas para encontrar a Luffy cuando se encontraron con Aisa y Whipper. Todos estaban sentados excepto Whipper y Chopper. Chopper estaba en brazos de Robin. Whipper había luchado contra Enel antes de abordar su nave. Sus patines de piedra marina quedaron destruidos. Whipper les contó cómo había usado su dial de rechazo contra Enel y lo había matado. Enel acababa de reactivar su corazón y golpeó a Whipper con un Eltor. Ah. Así que eso era. ¿Qué? Whipper miró a Robin, que seguía con la mirada perdida. El blanco había desaparecido. Luffy y yo habíamos luchado contra Enel. Luffy golpeó a Enel varias veces y su cuerpo emitió chispas. Eso debió ser el reinicio de su corazón. El grupo simplemente miró a Robin con incredulidad. ¿Qué? ¿Luffy pudo matar a Dios? ¿Cómo lo hizo? Preguntó Zoro. Tenía la sensación de que sabía cómo. Oh. Exclamó Nami, Luffy está hecho de goma. Quizás pueda golpear a Enel. Eso suena bien. ¡Qué guay! Luffy es el enemigo natural de Enel. Dijo Chopper en voz alta. Luffy se estaba volviendo cada vez más genial. No se dieron cuenta de la expresión de dolor que tenía Robin. ¿Él habría estado bien? ¿En realidad no pude salvarlo? Pensó. En lugar de salvar a Luffy, solo había logrado hacerle más daño. La mirada desolada que Luffy le dirigió le reveló su dolor. Ella no hizo más que ensimismarse un poco más mientras se aferraba a Chopper con más fuerza, ignorando su incómodo chillido. Oye, ¿crees que Luffy y Enel están ahí? Zoro señaló detrás de todos ellos. Todos vieron una nave gigantesca de la que salían rayos, causando devastación en toda Esquipiea. Ese sí que parece un lugar donde estaría Luffy, comentó Robin. Dios mío, siempre tiene que elegir los lugares más peligrosos. Nami suspiró. ¿Por qué? Todos escucharon a Whipper mientras captaba su atención. ¿Por qué están todos peleando? ¿Qué hacen aquí? Este no es su problema. Comenzó a gritar Whipper. ¿Por qué? Por la ciudad dorada. Exclamó Nami con entusiasmo, sus ojos transformándose en signos de victoria. Y porque Luffy quería ayudar a ese tal Cricket. Continuó con una leve sonrisa. Puede que Luffy fuera egoísta, infantil e inmaduro, pero tenía buen corazón. Quería ayudar a quienes consideraba sus amigos. Pero ¿por qué es mocoso insoportable se esfuerza tanto? Lo único que vi en él fue rabia. Eso es porque nos atacaste, idiota, dijo Zoro mientras observaba cómo los rayos volaban hacia Upper Yard y Angel Island. Hizo un amigo en los mares azules, dijo Robin, mirando fijamente a Whipper. Sus palabras pudieron haber sido duras, pero su rostro reflejaba desconcierto. El antepasado de aquel hombre había encontrado esta isla y había contado muchas historias sobre ella, pero lo tacharon de mentiroso y su familia pagó las consecuencias. Su descendiente, amigo de Luffy, ha arriesgado su vida para demostrar que su antepasado tenía razón, que existe una isla en el cielo. Ella le sonrió a Whipper al notar que él prestaba atención a sus palabras. Nos dijo, señaló a Chopper y Zoro, que quería hacer sonar la campana dorada de la que le había hablado su amigo. Para demostrar que su amigo tenía razón y así no tener que sacrificar más su propia vida. Por eso se esfuerza tanto. ¿No es romántico? Luffy está sacrificando su vida solo para que su amigo no tenga que sufrir más. Reinó el silencio durante unos minutos. ¿Su amigo, cómo se llama? Preguntó Whipper, mientras se giraba para mirar a Robin. Montblanc Cricket. Entonces, ¿ese antepasado sería Norland? Luffy observó atentamente a Enel. Su rostro se había convertido en una masa sanguinolenta, casi irreconocible, pues Luffy lo había golpeado repetidamente contra el suelo. Nunca se preguntó por qué no se había transformado en un rayo, pero no importaba. Dejó a Enel a un lado. Dios no era algo que le importara demasiado. Al mirar a su alrededor, vio que la nave había ascendido durante la masacre de Enel. Algo brilló y llamó su atención. Era una campana dorada. Recordaba la condición de Cricket y cómo moriría si seguía buceando. La postura de Luffy se tensó. Comenzó a caminar hacia la campana. No había necesidad de más muertes. No permitiría que muriera otro de sus amigos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras su transformación retrocedía. Recuperó el control de sus emociones y su mente. La gola de oro que llevaba enrollada en el brazo se arrastraba por la cubierta de madera mientras él daba pasos lentos hacia el lateral de la campana. Se pudo oír un sonido chispeante detrás de él.
Te tonto, yo soy Dios. En él había reiniciado su corazón y estaba en proceso de curar sus heridas. Parecía tener problemas. El miedo que Luffy le había infundido limitaba sus poderes. No puede ser, la gola dorada lanzó a Enel aún más contra la cubierta, dejando solo visible su cabeza. Cuando se alejó, intentó teletransportarse. No pudo alejarse mucho, ya que Luffy lo atrapó en el aire. Su mano brillaba de color negro. Enel intentó resistirse, pero Luffy apretó con más fuerza el agarre alrededor de su cabeza. El dolor era insoportable mientras Enel seguía debatiéndose. Volvió a mirar el rostro de Luffy, pero deseó no haberlo hecho. Luffy se había transformado de nuevo, con sus ojos abisales fijos en los de Enel. La espuma brotaba de la boca de Enel mientras su mente casi se desconectaba. Tal y como Luffy lo quería. Aún podía ver que Enel seguía consciente. Quería que él sintiera eso, mientras su brazo se curvaba hacia atrás y la bola dorada se alejaba del barco. Enel intentó apartar a Luffy, pero sus fuerzas habían disminuido y apenas pudo agarrar la mano que le sostenía la cabeza. Bebé, pero, yo soy, Dios, la sangre brotó de su boca mientras apenas podía articular palabras. No eres nada. Respondió la voz distorsionada. Luffy vio cómo Enel se alejaba volando hacia la campana. Una lástima, pensó Luffy. No había pedido clemencia. Sonó la campana, su hermosa melodía se escuchó a kilómetros de distancia. El grupo que se encontraba en Upper Yard se quedó boquiabierto. La campana había sonado maravillosamente, incluso después de 400 años. Se pudo ver una figura cayendo hacia ellos. Cayó junto al grupo. Luffy estaba de pie en el pequeño cráter que había hecho en el suelo. Creía percibir algunas presencias. Una esfera dorada estaba incrustada cerca de él. Los miró, pero todos notaron que las lágrimas comenzaban a caer de sus ojos. Oye, Luffy, ¿estás bien? Zoro comenzó a caminar hacia él. Había visto a su capitán llorar por dolores leves y de felicidad, pero nunca a ese extremo. Luffy se lanzó hacia adelante, levantando a Robin en el aire. Luffy. Ella forcejeaba para liberarse de su agarre. Todos los demás se quedaron mirando a los dos. Idiota. La voz de Luffy se distorsionó por las lágrimas, no vuelvas a hacer eso. ¿Me oyes? Nunca más. La lanzó por los aires. Se detuvo y la dejó permanecer de pie en el suelo. Los demás sombrero de paja sonrieron. Aunque Luffy estaba llorando, su sonrisa estaba al máximo. Robin podía sentir las lágrimas en su hombro, pero se dio cuenta de que él estaba aliviado. Intentaré no hacerlo, Luffy. Adiós al arco de Skypiea. A continuación, Davy Backfield. Espero que hayan disfrutado del capítulo. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.